Entonces, la presentación de este espacio en nuestro seminario tiene la intención de plantear algunas tensiones y preguntas acerca de las inquietudes que han sido expresadas en sus ponencias o aportaciones, al igual que otras tantas que han sido objeto de discusión, de largas horas de discusión entre el grupo convocante, respecto a nuestros proyectos y los caminos recorridos en la complicada relación entre el feminismo y la educación. Ninguna de las tensiones o inquietudes que presentamos a continuación tienen un carácter concluyente. Por el contrario, es un punto de partida para discutir y analizar los programas, proyectos, acciones que hemos emprendido. Las tensiones y preguntas que queremos recuperar y plantear, sin que estas sean las únicas y que sin que estas que voy a plantear sean las mías, porque también yo puedo diferir de las que puedo plantear acá, son: una, desde lo más general, pareciera quizás una pregunta obvia, pero valdría abordar para dónde va la educación pública en nuestros países y si es muy pretencioso decir en la región latinoamericana. Frente al desorden mundial y la lucha encarnizada por conquistar los mercados y los espacios cibernéticos para asegurar la primacía de poderes y controles de toda clase, fenómeno todo este que se ha llamado globalización, cabe reflexionar cuáles son los aportes que hemos hecho como feministas a la educación, la cual cada vez pierde más el sentido universal que tenía de antaño. La calidad, la pertinencia y la equidad como pilares de lo que hoy se denomina como revolución o modernización educativa se desmorona como las Torres Gemelas de Nueva York por los enormes ataques recibidos, no solo por la falta de claridad de las prioridades y urgencias a atender desde las políticas gubernamentales, sino además por la carencia de un sentido más general de la humanidad, de los problemas que hoy en día enfrenta, de los valores que le dan sentido a la vida y de la falta de afecto y de ánimo para renovar este mundo tan maltrecho y golpeado. Desde esta reflexión cabría insistir en la pregunta: ¿qué aportaciones hace él o los feminismos a esta crisis de la educación? ¿Cuál es la apuesta, más allá de la equidad entre los géneros, el cambio de los estereotipos sexistas dentro y fuera del aula, del reconocimiento de las diferencias en la matrícula, el egreso, el desempeño del alumnado, tomando en cuenta sus diferencias sexuales y genéricas? Recogiendo las diversas críticas de la situación que guarda él o los feminismos en la actualidad en América Latina, algunos análisis señalan que los aportes y las propuestas, o nuestras propuestas, se han quedado en el plano de lo instrumental, dada la enorme exigencia de impactar en las políticas públicas. La institucionalización de la perspectiva de género, con todas las variantes y confusiones que existen sobre su conceptualización, ha vaciado el contenido político de las demandas libertarias y democratizadoras de las mujeres. Sin embargo, desde otros puntos de vista, y aquí podríamos señalar la primera tensión, tendríamos que analizar que en las 2 últimas décadas América Latina se ha visto envuelta en grandes conmociones de tipo social y político: luchas armadas, movilizaciones populares, dictaduras, asesinatos de líderes políticos, encarcelamiento de otros tantos, en medio del afianzamiento de una economía neoliberal que ha dejado un saldo importante de pobres, lo cual ha implicado ruptura de esquemas y ha abierto espacios para la transición democrática con todas las dificultades que esto trae consigo. Por acá se planteaba. En este contexto, la apuesta de las feministas en este periodo no solo estaba dirigido a transformar el orden de lo personal y lo íntimo, sin que esto no implique también lo político, sino convertirse en interlocutoras de las grandes demandas de las mujeres ante el Estado. Sin duda, no puede eludirse que el feminismo en la región antes y post-Beijing abrió espacios, sacudió conciencias, transformó el orden de lo público al introducir las demandas de las mujeres, cuyas propuestas requieren y requerían de una racionalidad instrumental para incorporarse en los planes y programas gubernamentales. La lucha, nuestra lucha, cambió de foco, porque ya no solo estaba orientada a expresar la denuncia y denunciar en las calles y en las movilizaciones amplias la discriminación y la opresión de la que somos objeto,
sino de construir posibles propuestas que pudieran mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todos los planos. Así, se incorporaban propuestas de políticas fundamentalmente en cuanto a la salud y los derechos reproductivos, los derechos humanos y en contra de la violencia de las mujeres. Se levantaron instituciones como los institutos de la mujer, se hicieron planes de igualdad de oportunidades, se crearon las universidades y en los espacios públicos unidades de estudio sobre la problemática femenina con un enfoque de género. Se asistió a las grandes cumbres y conferencias mundiales para incidir en los resolutivos de acuerdos. Todo ello requería dinero, experiencia y audacia en diferentes terrenos. De una u otra manera teníamos la urgencia, quizás sin muchos elementos, de traducir nuestras demandas en propuestas. Esto nos exigía tener experiencia y conocimiento de las diferentes temáticas de la política pública. Necesitábamos, además de conocer y adentrarnos en el intríngulis de lo administrativo y la gestión estatal, de la negociación, del cabildeo y sobre todo de allegarnos de recursos para poder avanzar. Recursos, muchos de ellos que llegaron o que llegan de la cooperación internacional, siempre etiquetados y con controles que muchas veces coartan y limitan las posibilidades de movilización política y transformación más allá de las acciones puntuales de una agenda que nos queda corta y limita nuestros anhelos de libertad y de cambio estructural. Desde una u otra posición, volviendo a lo educativo, valdría la pena analizar y reflexionar desde él o los feminismos qué hemos podido lograr o qué cosas se han quedado en el tintero ante las nuevas exigencias que en el entorno social, político y económico nos demanda de nuestros países y de toda América Latina. Desde mi punto de vista, ya no se trata de estar en el afuera o en el adentro, es preguntarnos afuera o adentro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos logrando. Dos, como otra tensión podríamos señalar que antes y post-Beijing existían diversas corrientes y posiciones del feminismo, de tal manera que las apuestas y los debates se ensancharon en los últimos años. Desde la igualdad de oportunidades, demanda que se levanta desde los tiempos de la independencia de nuestros países, plasmada en las constituciones de principios del siglo XX, insistimos en la necesidad de que las mujeres y las niñas accedieran a la escuela y a la educación. Sin embargo, y a pesar del crecimiento de la población femenina en la matrícula de todos los niveles educativos, las oportunidades son exiguas ante las grandes desigualdades sociales de las capas siempre marginadas, indígenas y olvidadas de la civilización y de la modernidad. Para esas mujeres y niñas, la igualdad es letra muerta y las oportunidades son tan lejanas como lo son la justicia y la democracia para ellas y sus familias. Desde otra posición, la pedagogía de la diferencia nos abrió el camino de mirar y valorar nuestras genealogías, de entender más allá del género nuestra propia condición de mujeres y nuestras relaciones en afidamiento con las otras, de asumir nuestra autonomía y sus grandes retos para construir, sin el miramiento siempre justiciero de lo masculino, nuestros propios parámetros y nuestra propia libertad. Sin embargo, poco nos ayudó a mirar la concreción de su propuesta pedagógica ante la complejidad que representa la educación pública, sobre todo en nuestros países, mediada por la pobreza, la imposición, el burocratismo y la falta de valoración del magisterio, sobre todo el de educación básica, construido básicamente por mujeres. Cabría reflexionar, frente a estas u otras posiciones, cuáles son las bases teórico-políticas que, ancladas en nuestra realidad latinoamericana, precisan y orientan y le dan sentido a nuestras acciones dentro de la educación pública, dado que las implicaciones de asumir una u otra posición conlleva distintas estrategias y consecuentemente distintos resultados. 3. En este sentido, cabría hacer otras preguntas vinculadas con la anterior. ¿Cuáles son o fueron esas estrategias y cuáles son los avances y las dificultades? ¿Cuáles fueron los actores fundamentales? ¿Cuáles son y fueron los y las aliadas, si se puede hablar en esos términos, al igual que los enemigos o las enemigas? ¿Cuáles son y fueron las posiciones de otros grupos, sectores o fuerzas políticas? Considerar estos aspectos no se restringe a pormenorizar los detalles de un informe o de alguna ponencia que presentamos en una conferencia,
Se trata fundamentalmente de analizar hacia dónde se encaminan los esfuerzos que hemos realizado y los éxitos de los mismos. Como todas sabemos, los ministerios o secretarías de educación en nuestros países no son monolíticas. Siempre hay hendiduras por dónde entrar, por dónde avanzar, pero el reconocimiento y el estado de las acciones emprendidas nos lleva a considerar la siguiente tensión. 4. Si bien hemos podido como feministas poner en la agenda pública y gubernamental la importancia de incidir en la educación pública para incorporar las demandas feministas y quizás en un lenguaje institucional la perspectiva de género, también es cierto que dichas demandas se reducen fundamentalmente a el cambio de los estereotipos de género en los libros de texto y en las actitudes docentes con relación al alumnado, así como los de la currícula de distintos niveles educativos. El cambio del lenguaje sexista y androcéntrico por un lenguaje incluyente. Oportunidades educativas para eliminar el analfabetismo de las mujeres adultas y dotar de mayores oportunidades a las niñas y las jóvenes de zonas pobres, indígenas y apartadas. Estas oportunidades, como lo veíamos con Silvia el día de ayer, se han traducido en ocasiones en becas o estímulos. Mayor formación del profesorado para que dimensione la perspectiva de género como un eje transversal en su labor docente. Brindar nuevas opciones técnicas y profesionales a las jóvenes para eliminar los estereotipos sexistas para la elección de una carrera universitaria. Incorporar en la planeación de los ministerios la desagregación por sexo de los datos de atención, matrícula, evaluación, etcétera, en los informes y programas por instancias educativas. Estas demandas, sin menoscabo de su importancia y de que su cumplimiento implica muchas horas de cabildeo, negociación y lucha, se quedan al margen de la complejidad de los procesos educativos. La propuesta de incorporar la perspectiva de género en los currícula choca con la rigidez de estos, por lo que la famosa transversalidad se queda en una suerte de acciones paralelas o aisladas que quizás poco transformen las condiciones de discriminación de la población femenina, maestras, niñas y mujeres, en un sentido más allá de lo aparente, de la forma y de la retórica. ¿Cómo entonces introducir esos anhelos que tenemos las feministas, pero desde dentro de la currícula? En este sentido, habría que analizar cómo, a lo largo de los últimos 100 años, se ha producido un intenso debate pedagógico, el cual han enriquecido sin duda nuestro conocimiento de los procesos de aprendizaje de los infantes, de la juventud y las personas adultas. Sin embargo, es apenas reciente la preocupación de nuestro país y en otras partes de América Latina y el mundo acerca de las implicaciones que tales procesos educativos conllevan para las dichas poblaciones diferenciadas por el sexo y por su condición de género. Estos debates pedagógicos y su influencia en los planes y programas de estudio se dan un tanto de manera desarticulada de las preocupaciones del o los feminismos. No existen las mediaciones o los puentes suficientes para estrechar los procesos que lleven a los sujetos educativos como seres sexuados, enfrentarse a lo que aprenden y a la utilidad práctica en su vida cotidiana. ¿Cómo pensar entonces desde el o los feminismos la pedagogía y la didáctica desde la educación inicial y preescolar, cuyo eje fundamental se centra en la conformación de sus identidades sexuales y genéricas, pasando por la adquisición de la lengua hablada y escrita, las matemáticas, la geografía, la historia y otras tantas asignaturas, tanto en primaria como secundaria y bachillerato, hasta llegar a la elección profesional en la universidad o en las carreras técnicas? ¿Cuáles son estas mediaciones entonces? ¿Cómo establecer esos puentes? Estos aspectos tienen relación con otra tensión que queremos presentar y es la formación del profesorado. Desde hace más de una década, los pronunciamientos de los muy distintos regímenes que han asumido las riendas del gobierno en nuestros países afirman que es hora de asumir la calidad de la educación, pero no hay hasta ahora claridad sobre lo que se entiende por ello. Algunos, la mayoría, encaminan los esfuerzos a revisar los currícula, los métodos, los materiales educativos, dado que el rendimiento escolar en las asignaturas establecidas y más o menos reconocidas como universalmente válidas son muy bajas en nuestros países. Desde otros puntos de vista se le asigna a la calidad de la educación un valor determinante a la formación y a la capacitación del profesorado. De aquí que se abran miles de opciones de actualización
por medio de talleres, diplomados, foros, etcétera, haciendo uso cada vez más frecuente del Internet y de las vías mediáticas. En torno a este aspecto, cabe pensar los alcances o preguntarnos los alcances de los programas de formación que hemos impulsado al introducir la perspectiva de género en cursos, programas, proyectos con las y los docentes. En otra ocasión yo he dicho que el género no se aprende de hoy y para siempre, y si no acompañamos esos procesos con las docentes o con los docentes, en lo que hemos llamado eso de introducir la perspectiva de género, se pierden. En torno a dicha formación y o capacitación, como otra sección más, cabría analizar los aspectos positivos que la formación ha generado en las prácticas docentes y el impacto que ha tenido en sus vidas, fundamentalmente en la del magisterio femenino, desde el punto de vista personal. Pero lo poco que ha trascendido en la currícula y en las prácticas tradicionales de las escuelas formadoras de docentes, dado que tampoco podemos eludir que dicha formación ha sido limitada, toda vez que se enfrenta a patrones sexistas y androcéntricas con los que el magisterio de todos los niveles educativos ha trabajado, se ha formado, piensa y actúa. 6. Por último, podríamos cerrar, bueno, no sé si por último, planteo 2, 3 más. Podríamos cerrar con una preocupación más, y es la escasa investigación de las problemáticas educativas en las que pretendemos incidir desde el feminismo, así como la poca sistematización de nuestros propios proyectos. Existen pocas referencias bibliográficas en América Latina acerca de las experiencias en torno a esta incorporación de género o del feminismo en la educación, así como la teorización de las mismas. Esta carencia no nos permite avanzar, entre otras cosas, pero sobre todo nos limita la posibilidad de ir creando un marco de referencia y acción desde el cual podamos encontrar las distintas miradas, podamos converger o discernir, podamos en fin acercarnos a pensar juntas nuestros anhelos, nuestros sentires, avances y retrocesos. Una atención más, que no la tengo escrito, pero me surgía de la reflexión de Nelly, era de qué manera establecemos las alianzas con estas redes, con las redes que se van creando de otros sujetos, pero también quizás amigos o quizás aliados o afines al movimiento feminista. Pensaba, por ejemplo, del pronunciamiento latinoamericano. El hecho de que Silvia esté acá es un avance. El hecho de que Rosa María Torres vaya a los foros internacionales y hable de nosotras las mujeres, para nosotras es un avance. Y también es cierto que Pablo Atapí hace mucho tiempo nos aplaude también en foros. Entonces, estos son nuestros amigos, estos son nuestros aliados, que no son feministas. Entonces, ¿cómo establecer esas redes y cómo recuperar, por lo que decía Lorena también, estas posibilidades de ir estableciendo como la consolidación de aquellas tantas mujeres que pasan por la academia, por los círculos, por los programas y demás, de ir creando una consolidación, que era lo que preocupaba ayer a Terin Chaustegui. El sí pero no, el no pero no, y nos quedamos en el no, decía ella, ¿no? Entonces, ¿cómo consolidar con todas esas mujeres que han pasado por nuestros rollos, decimos aquí en México, para ir creando ese nivel mínimo de organicidad, de esos encuentros, de esas convergencias? Muchas de estas tensiones, preocupaciones e inquietudes han dado como resultado este seminario, del cual esperamos que sea el principio de otros proyectos acerca de lo que para muchas constituyen parte importante de nuestras vidas y de nuestro quehacer profesional. Gracias. Tú mencionaste varios tópicos dentro de la tarea educativa y no me quedó claro si pensabas que había alguna temática que aún no se exploraba. Mencionaste los elementos básicos, ¿no?, de contenidos, maestros, analfabetismo. Mencionaste dos más que no los cogí, pero yo quiero saber, ¿tú piensas que hay problemáticas educativas que no las hemos tomado? ¿Que dentro de toda esta trayectoria aún nos falta asuntos a discutir? Lo que yo planteo es que quizás hemos actuado con 2 o 3 consignas de esto del cambio de currículum, del lenguaje, etcétera, por fuera de la educación pública. Entonces, cuando te adentras, o por lo menos esta ha sido, puedo decirlo abiertamente, dolorosamente nuestra experiencia, difícilmente nuestra experiencia de introducirte
a la educación pública, con todo lo que eso conlleva, y a lo mejor esta es una de las tantas explicaciones de por qué las feministas no entramos, porque los ministerios están muy armados de lenguajes y de especialistas en educación muy armados. Llegamos las feministas, yo en educación popular desde hace rato, y digo que bueno, hay que entrar a la educación pública porque ahí están los niños, las niñas, se forman millones, como decía Graciela, millones y millones de gentes. Entonces, irrumpir en la educación pública es como enfrentarte a este mundo tan armado, a estos miles de discursos pedagógicos armados, y nosotros llegamos con que cambien al lenguaje androcéntrico sexista, digamos, o cambien la currícula cuando la currícula se ha construido con muchas formas que no solo es el currículum oculto y el currículum manifiesto, que está también la disciplina, algo por ahí lo decía, ¿no? Cómo se liga, tú decías, Jimena, cómo se liga la cuestión disciplinaria para dar si las no sé qué lineales o no sé cuánto. O sea, que trae una racionalidad disciplinaria, teórica, metodológica, una formación del profesorado de años, unas aulas, un saber construido, y no nos llevamos con que, no sé, traten a las niñas y a los niños o a los de otra manera. Entonces, estamos por fuera desde mi punto de vista. Estamos como lejos de poder introducirnos en este mundo tan complicado que son los procesos educativos. A eso me refiero. Bueno, dentro de los asuntos que están aquí en el tema de preocupación, y muy en relación con la pregunta que formula Nelly Amalú, de si hay cosas que aún el feminismo no haya asumido, dentro de la reflexión y la búsqueda de incidencia en la educación, yo quiero referirme a algo que tiene mucho que ver con mi experiencia vital, mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida dentro, como parte de un gremio, ¿sí? El gremio docente del sector básico, que tiene en este momento bastantes dificultades de índole laboral, de seguridad, pero que además tiene en sus manos muchas cosas, todo en torno a la educación, ¿sí? Tiene muchas responsabilidades, se le asignan muchas responsabilidades, muchas obligaciones, se le hacen muchas demandas, pero que es un gremio que ha dicho muy poco con respecto a los temas que aquí estamos trabajando, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo haría ahí entonces, ¿qué está diciendo el gremio? Un gremio que es fundamentalmente femenino, con respecto a los temas que son los temas de su ocupación laboral, ¿sí? Y cómo hacer para que desde el feminismo o desde esta perspectiva de trabajo se llegue a saber eso. Creo que ahí hay un vacío bastante grande, ¿sí? Y en la medida en que logremos aproximarnos a eso que está pensando el gremio, el conjunto de educadoras, de educadores del sector básico de la educación sobre su trabajo, no solamente pensado como trabajo remunerado, sino también como trabajo que nos puede permitir realizarnos como personas. ¿Qué tipo de realización nos está produciendo esa labor? Y quiero hacer referencia como a varios aspectos que nos permiten acercarnos al conocimiento de esa situación, más como vivencia, experiencia de vida. Por una parte, se trata de un trabajo de mujeres, ya se ha dicho, un trabajo de mujeres que está caracterizado por todo lo que es la división sexual del trabajo, ¿sí? Eso hace parte de una división histórica de roles. De hecho, si miramos cómo se vinculan las mujeres en todos nuestros países a la educación media, a la educación superior y al trabajo remunerado,
una de las profesiones que les permite acercarse a eso es la docencia, ¿sí? Por lo menos en Colombia, las primeras instituciones de educación secundaria a las que pudieron acceder las mujeres fueron las normales, ¿sí? Y al ingreso a la educación superior también, a las primeras carreras donde fue factible acercarse como mujeres, fueron las facultades de educación, los colegios politécnicos y lo que se llaman las carreras de carácter, que eran como carreras femeninas, delineantes de arquitecturas, todas las que son las paramédicas y la docencia, ¿sí? En Colombia la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que fue creada prácticamente para eso, para las primeras usuarias de la Universidad Pedagógica Nacional fueron las mujeres. Es una universidad que se crea en los años 40, 50 para permitir el acceso de las mujeres a la educación superior. Entonces, ¿cómo ha sido construida la lógica de ese trabajo femenino? Un trabajo que está organizado, pienso yo, no solamente desde la lógica del trabajo capitalista alienado, mediante un proceso de organización científica del trabajo en donde están los diseñadores, los organizadores, los planeadores, por otra parte están quienes realizan la ejecución de esas labores previamente diseñadas. Eso está muy articulado con la feminización con el hecho de que esta sea una profesión totalmente femenina. Hay una estratificación muy grande, por lo menos en Colombia, entre todas las diferentes actividades que tienen que ver con los procesos educativos de carácter formal. Todavía las maestras, las mujeres hacen parte como de la base, ¿no? Entonces son las maestras de preescolar, de primaria, de secundaria, en algunas áreas, pero fuera de eso, en los niveles de decisión, de elaboración de propuestas, de armar los diseños mediante los cuales se realiza el ejercicio educativo en las instituciones educativas, allí la incidencia de las mujeres es muy poco. Y esta mañana alguna de las compañeras decía algo que me parece como bien importante, ¿no? Y es, ¿por qué esa pasividad fue... Ay, se me olvidó la ¿por qué las maestras se reúnen a escuchar tantas sandeces de un funcionario, una funcionaria, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando es el dirigente sindical que las dice. Eso obedece a esa lógica, ¿sí? Por lo general como que existe la idea de que quien viene a decirnos es la persona autorizada, ¿sí? Las maestras no se sienten autorizadas ni se sienten con autoridad para decir lo que saben. Entonces, una de las cosas que primero que hay que hacer es buscar espacios, mecanismos mediante los cuales esas maestras puedan sentirse autorizadas a decir lo que hacen, ¿sí? Y al mismo tiempo se les brinde la posibilidad de autorizarles ese discurso, eso que saben decir, ¿sí? De tal manera de que todas las propuestas que se articulen, que pasan necesariamente por la acción de las maestras y maestros, tengan que ser construidas desde esa misma acción, ¿sí? Es una preocupación que desde el grupo de trabajo con el que yo estoy, venimos pensando. La mayoría de las propuestas y los proyectos educativos que demandan acción directa de la maestra, del maestro en el aula de clase, no consultan, ¿sí? O no salen de allí. Entonces, hay que hacer ahora esto, hay que hacerlo de tal manera. Entonces, en este momento, por ejemplo, es muy agobiante la cantidad de demandas, porque fuera de que hay que hacer que el trabajo de aula propicie una excelencia en el desempeño, ¿sí? Que mejoren los niveles de excelencia en el conocimiento, en el manejo de los códigos comunicativos, el conocimiento y desarrollo de habilidades hacia el conocimiento científico, entonces normas de convivencia, educación sexual, comportamiento, bueno, ejercicio de la ciudadanía, la educación no discriminatoria, bueno, cantidad de demandas, ¿sí? Para las cuales
no se cuenta con el haber, con el acervo de información y de conocimiento y de experiencia que seguramente muchas de estas maestras sí lo tienen, ¿sí? Entonces vienen todos los programas, que ahora va a haber programas de educación con énfasis, que eso se volvió muy importante ahí en Colombia. Entonces ya hay programas, se han gestado una serie de programas de formación para docentes con énfasis en tecnología, con énfasis en educación sexual, con énfasis en valores, en ciudadanía, con énfasis en democracia, bueno, todos los énfasis habidos y por haber, en el medio ambiente, en la lúdica, bueno. Pero todos esos proyectos parten de la idea de que esas personas que están allí o no tienen información, o no tienen habilidad, o no saben, ¿sí? Entonces ese ejercicio es rechazado de plano, ¿sí? Porque de todas maneras es muy agresivo para un grupo de personas que más o menos se consideran profesionales, partir de unos ejercicios de capacitación y formación que les está diciendo usted, de esto no sabe nada, ¿sí? Ni siquiera les preguntan de entrada qué sabe, o cómo lo haría usted, o cuál sería el trabajo. Yo veo que hay una falla y habría que buscar ese puente, ¿no? Esa mediación, una mediación entre el feminismo, el trabajo de los programas de género de las universidades, las académicas, que vienen trabajando esto de la perspectiva de género, esa mediación entre el gremio, entre el grupo de docentes, maestras de preescolar. Conozco maestras de preescolar que viven creando innovaciones diariamente, porque trabajar con preescolar implica tener una capacidad creativa muy grande, porque es mantener un grupo de chicos y chicas muy pequeños ocupados todo el tiempo de una manera agradable, ¿sí? Y pues siguiendo con la primaria, con la secundaria igual, estamos viviendo una coyuntura que hace que cada vez haya entre los adolescentes menos interés por el trabajo académico. La escuela en este momento se ha constituido en un espacio agradable para los adolescentes en la medida en que allí pueden estar en compañía de sus pares, ¿sí? Estar estableciendo lo que se dice relaciones sociales, no rechazan la escuela, más la escuela no les significa nada más allá de ese espacio de socialización y de compartir. A la mayoría, desde luego, hay las excepciones de aquellas personas que aprovechan el tiempo para otras cosas. Entonces hay que mirar eso, diría yo, esa sería yo como un punto que colocaría ahí como para la agenda de trabajo, esa forma de articularlo, porque además es un gremio muy grande, ¿sí? Creo que es de los grupos profesionales más numerosos que hay, ¿sí? De ahí de pronto también la fuerza que tengan esas organizaciones sindicales. Y paso al otro punto, porque también en el grupo de la dirigencia sindical del magisterio existe una ignorancia total y un desinterés absoluto y total por el quehacer de la escuela. Eso no es interés de la organización sindical y habría que mirar las maneras de acceder a eso. Nosotras allá en Bogotá tenemos una experiencia de haber pretendido, y aún lo pretendemos, incidir ahí dentro de la estructura de una organización sindical tan cerrada, tan masculina, tan excluyente de la diversidad como es la organización sindical, donde lo único válido es lo que está dicho por la autoridad, que es la dirigencia sindical, y donde allí las agendas se establecen es de esa manera. En la medida que las cosas nos afecten laboralmente, las tenemos en cuenta. Lo que no nos afecte laboralmente pasa a un segundo plano, a no ser considerado, lo cual en la coyuntura económica y sociopolítica actual pues es muy difícil salir de ese encierro, porque a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo vamos a pasar de pensar como asalariadas y asalariados a pensar como trabajadores de la educación? Pero en este momento es más difícil hacer ese tránsito, es más difícil porque las urgencias laborales están todo el tiempo cayendo ahí con todas las políticas de ajuste que vienen incidiendo prácticamente a que sea un círculo vicioso en torno a eso. Entonces a alguien le corresponde como incidir en la creación de otra mirada, ¿no? De otra lectura que desde ese papel de trabajadora la maestra y el maestro pueda hacer. Bueno, a mí me surgieron ideas a partir de escuchar a Malú, en el sentido de que ella dice, bueno,
entras al sistema educativo y ya está todo muy estructurado, muy hecho. A mí me parece que sí, la institución educativa es una de las instituciones más difíciles y complejas de entender. Y a mí me parece que es difícil y compleja porque el gremio magisterial, si retomamos lo que una vez Scott dijo sobre la experiencia, que no es que los individuos tengan experiencia, sino que la experiencia constituye a los individuos. En ese sentido, en el magisterio se institucionaliza desde la misma manera del saber, que es la pedagogía, del deber ser, y desde Rousseau, y desde todo ese material del saber, que es la pedagogía, conduce a esos individuos y individuas que pertenecen a esa institución a ser reproductoras de ese saber, y siempre se piensa en un saber legitimado y un deber ser, ¿no? Y en ese sentido yo he tenido la oportunidad de transitar en el ámbito universitario y magisterial. Tengo el honor de haber estudiado la normal en educación básica y de haber sido maestra de grupo y de luego transitar a la universidad, etcétera. Entonces, yo una de las cosas que más cachaba en el lenguaje magisterial y en el lenguaje universitario cuando entré a hacer la maestría en ciencias sociales, es que yo llegaba con el discurso del deber ser, ¿no? Del ámbito magisterial. Y es cuando entra uno a otro ámbito que empieza a entender que no hay un deber ser, que todo es relativo, todo es según cómo se construye la realidad, ¿no? Pero a mí me parece que pensar que el magisterio es menor de edad, pensar que el magisterio es tonto, pensar que son gente inculta, que no ha llegado a las altas esferas universitarias, es pensar androcéntricamente desde la postura feminista. A mí me parece que en primer lugar se debe de tener un respeto al gremio magisterial en el sentido de no pensarlo como menor de edad, ¿no? Que a mí sí cuando escucho eso, porque me molesta, ¿no? Y quizás mi tesis de maestría sobre las educadoras fue en defensa de las educadoras, de escuchar el discurso de otra tesis en donde decía, llegaba a la conclusión que las educadoras eran unas taradas, pues. Sí, eran unas tontas que no tenían la capacidad por su discurso maternal, y es que así es en todos los niveles. El discurso androcéntrico en el nivel de preescolar, ¿cómo son tratadas? Porque son las que más se parecen a ser madres. Entonces, como son las que se parecen más a ser madres, son las más manoseadas y más maltratadas, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que caer en el discurso androcéntrico al interior de las feministas, pensando que el magisterio es menor de edad, es que están tontas, es que no se cuestionan, es que les hace falta grados académicos, es que la institución las condiciona, ¿sí? Y la complejidad de la institución educativa es muy grande. Entonces yo pienso que nada más es como pensar que dar como un voto de respeto al gremio magisterial, o no sé por qué me sale del corazón eso. A mí me parece que ¿estás? Escuchaba lo que planteabas, Malú, y me acordaba de que hace 6 años renunciamos al PRIOM, al programa del Ministerio de Educación, porque sacaron la palabra género, ¿no? Y en ese momento género era el símbolo y era el tabú y bueno, ¿y por qué sacaron género? Porque habíamos llegado al corazón del proceso educativo, pensábamos, que eran los contenidos básicos comunes, o sea, habíamos llegado al currículum. Y como 6 años más tarde, eso ya fue deglutido, procesado, se habla de género o no se habla, digamos, porque no es que tampoco haya habido una incorporación tan difundida de la perspectiva de género en la Argentina al menos, pero
de alguna manera el concepto está más aceptado. Entonces, 6 años, lo que hace 6 años, y bueno, lo que quiero decir es que la historia es tan dinámica y los procesos son tan dinámicos que aquello que fue una lucha hace muy poquitito ahora es el motivo de la disconformidad, ¿no? Lo que a mí me parece es que en el sistema educativo, el lenguaje en el que hablamos, y esto siendo de educación, es un lenguaje en que hay muchos secretos, hay muchos eufemismos, se trata de no molestar, y cuando finalmente entra es porque, diría, ha dejado de molestar bastante. De modo que hoy podemos decir las niñas y los niños, y ya no molesta tanto, ¿no? Molesta un poco, no quiero decir que no moleste, quiero decir que tal vez no molesta tanto. Entonces, a mí me parece, y para mí esto es un reto muy importante que tiene que ver con esta reunión, que es, tenemos que encontrar otras maneras de molestar un poco, de molestar desde el margen interno, desde el margen interior, digamos, desde el costado interior. Creo que el abuso sexual, por ejemplo, o el asedio sexual en las escuelas es un tema que molesta tanto en el sector del profesorado como en las aulas. Molesta el asedio, molesta que se hable de ello, y creo que podría ser un tema excelente para que empecemos a tomar, y digo, voy a tirar algunos que se me ocurren en este momento. Molesta hablar de la homosexualidad de las maestras y de la homosexualidad de los maestros, mucho, hasta tal punto que si bien en la Constitución y en la ley está expresamente respetado, considerado el derecho a la orientación sexual que cada sujeto se dé, pueden llegar a perder el trabajo. Una maestra o un maestro de los cuales se sabe que son homosexuales, y en particular los maestros varones en el preescolar son una especie de amenaza permanente, la perversión de la infancia. O sea, allí hay un tema que me parece que también produce esto que llamo molestar. Y también me parece que el tema de las formas de constitución de las familias es un tema al que todavía no le hemos sacado suficiente provecho. Por lo menos lo que conozco en Argentina, pasa a la familia monoparental y bueno, ¿qué va a hacer? Algunos tienen familias monoparentales, entonces la madre y los hijos. Ahí me parece que es otro tema. Y otro tema que no veo a Gabriela. ¿Está por acá, Gabriela? Sí, acá está, ahí está. Que ayer hablaba con Gabriela y que me preocupa muchísimo, es el tema de cómo se están tratando los programas de apoyo a las madres adolescentes y a las alumnas embarazadas, que por lo menos en Buenos Aires hay un programa que está atendiendo a, bueno, en lo que fue en un momento determinado, que se trabajaba con las madres y trabajaba desde una posición que yo podría decir feminista, no solo con los propios derechos, sino los derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Y le contaba a Gabriela que ahora que se generalizó, pasó a ser que algunas escuelas secundarias tienen una guardería. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuándo está obturada la educación sexual desde la perspectiva feminista? No estoy hablando de la orgánica. Bueno, estos me parece que, digo, marco algunos porque me parece que
si ya hay algunos temas que vimos que no prosperaron, creo que hay otros que deberíamos construir, por ahí que se nos ocurran más colectivamente, que provoquen, reitero, que no provoquen que nos tengamos que ir, pero si nos tenemos que ir por ello, vayámonos. Si nos tenemos que ir, podamos decir en algún momento que no, bueno. Me gustó muchísimo tu presentación, Malú. Sobre todo el esfuerzo de enumerar los temas que se han abordado, los asuntos que se han abordado y las cuestiones que estarían aún pendientes. Cuando te escuchaba, sobre todo cuando escuchaba que hacías tu referencia de que en un momento viste que había que insertarse en la educación pública, traté de pensar un poco esto desde la educación pública, pero desde el nivel en el que estoy yo, que es la universidad. Y creo que en ese nivel estamos aún peor. Pienso que cambios en estereotipo de géneros en libros es mínimo lo que hemos hecho. Formación de profesores también. Es decir, no digo que no haya algunas experiencias, pero creo que son muy aisladas. Programas o esfuerzos para lograr una igualdad en la matrícula tampoco, no conozco que haya experiencias de ese tipo. La investigación también, y lo decía Gabriela, que es poca la investigación que hay, y me preguntaba, por ejemplo, por qué en la universidad nuestra, y esto lo traigo a colación a raíz de lo que tú decías del currículum rígido, nosotros estamos en una universidad con un currículum súper flexible, es el sistema modular, y en realidad podemos incorporar ahí cantidad de componentes, estamos todo el tiempo rediseñando y diseñando módulos, sin embargo, no hemos incorporado, y este sería el punto importante que creo que hay que agregar al análisis de este nivel, en el pregrado, en las licenciaturas, prácticamente no se ha integrado el enfoque feminista o el enfoque de género al nivel licenciatura. En el año 89 hubo aquí una reunión, que sigue siendo un documento histórico, de corte respecto, en el CICE se hizo una reunión analizando, invitando a la gente que trabajaba en las universidades, el tema de la mujer o el tema del género, etcétera. Y ahí se vio en ese corte en el 89 que a donde más se estaba trabajando eran las licenciaturas. ¿Qué ha pasado en estos años? Que en realidad se ha pasado al posgrado. Esa es otra pregunta para hacerse. Retomando un poco, ¿qué pasa? ¿Nos molestan menos en los posgrados? ¿Estamos en lugares donde nos sentimos más cómodas? Porque la realidad ha sido que la licenciatura se ha ido cada vez abandonando más, cada vez hay menos esfuerzos coordinados por querer crear cursos o módulos o componentes dentro de unidades de enseñanza-aprendizaje que tengan esta visión y se han ido generando más posgrados. Es decir, por ahí transita la gente que de algún modo ya eran nuestras interlocutoras y nuestros interlocutores. Entonces, toda la otra gente que a veces yo le digo, la gente normal, que tenemos pasando por las licenciaturas, a esa gente no estamos llegando. Entonces, creo que este es otro punto que tendríamos que reflexionar si lo queremos llevar a los distintos niveles del sistema educativo, ¿no?